Bienvenidos un día más a los paseos por las calles, casas y escudos. Hoy nos encontramos en Chinchilla, ciudad que es considerada conjunto histórico-artístico desde el año 1978. Uno de los atractivos de Chinchilla es su emplazamiento, en lo alto de un cerro coronado por un castillo que tenemos a mi espalda, sin olvidarnos de su plaza mayor, la iglesia, los edificios civiles y religiosos, las calles y, por supuesto, los escudos. Los escudos son un atractivo turístico más para el viandante, sobre todo cuando, además de contemplar su belleza, se comprende a quiénes pertenecieron, qué significan sus figuras, qué nos querían decir. Comprender el lenguaje visual de la heráldica nos va a dar otra visión de la historia de Chinchilla, porque los personajes que nos dejaron sus blasones en sus fachadas, en sus casas, en las capillas, en los documentos, formaron parte de la vida de Chinchilla. De hecho, los hidalgos, alféreces, regidores, etc., rigieron durante mucho tiempo la vida de la ciudad y, en cierto modo, todos los descendientes de aquellos son los habitantes actuales. Hoy en día en las calles de Chinchilla apenas quedan 30 escudos, pero su número debió ser muy alto, a juzgar por los expedientes que se conservan en los archivos, cientos de expedientes de ejecutorias, de hidalguías y de órdenes militares. El blasón era el elemento más importante de la fachada, por eso se trabajaba lo más fastuosamente posible. El blasón indicaba el prestigio, el poder, la nobleza, el lujo, porque el lujo era muy apreciado, exteriorizar el lujo valía mucho. El escudo además se repetía en las capillas de enterramiento, en las sepulturas, en las vajillas, en las joyas, en los documentos, reposteros, incluso la librea de los criados. Los más antiguos que se conservan son de principios del siglo XV, pero la existencia de caballeros, hidalgos, guerreros y clérigos está documentada en Chinchilla desde el año 1242, año de la conquista de la fortaleza. En estas guerras de reconquista, los reyes eran auxiliados por tropas de caballeros de órdenes militares, porque el ejército, tal y como lo concebimos hoy en día, no existía en la Edad Media. El rey era auxiliado por sus propias huestes, por las milicias concejiles, pero el grueso de las tropas pertenecía a nobles y a órdenes militares que, en recompensa a los servicios prestados, recibían donaciones, terrenos, cargos como el alcaide de la fortaleza de Chinchilla, de muchísima importancia porque marcaba la frontera con el reino musulmán de Murcia. Estos caballeros llegaron muy pronto a Chinchilla, algunos procedían de Alarcón, y empezaron a llegar linajes y apellidos que luego veremos a continuación en muchísimos documentos, como los Guzmán, los López de Haro. Como nobles, el más importante fue el infante Don Manuel, que recibió el señorío de Villena, que incluía Chinchilla, a mitad del siglo XIII, y como no, Don Juan Pacheco, marqués de Villena, que tomó la fortaleza en el año 1449 y cuyos escudos todavía lucen en los torreones del castillo y en las vigas de la iglesia de Santa María del Salvador. La situación geográfica de Chinchilla en el camino real que comunicaba el centro peninsular Castilla con Levante atrajo también a comerciantes. Uno de los más famosos fue Pedro Núñez de Loxas, Aloxas o Lojas, quien, según el historiador Carlos Ayllón, será cabeza de un linaje de una importante familia que arranca desde la Edad Media y llega a nuestros días, los Núñez. Estos Núñez pronto elaboraron unas pruebas fantásticas, legendarias, sobre el origen de su familia y eliminaron el apellido sospechoso de Lojas. Estos Núñez decían que descendían de un caballero que se llamaba Don Gombaldo Vigorra, que fue ayudante del rey Don Pelayo allá en la Reconquista asturiana. Este caballero fue el primero que recibió un escudo con un fondo rojo y un león. Posteriormente, otro descendiente fue condecorado con la banda por el rey Alfonso XI. Esa banda que vemos en el escudo en realidad es el tahalí, que ciñe el corazón del guerrero y que sujeta su espada. Es por tanto una de las piezas más honrosas y nobles de la heráldica.
El último descendiente, que ya se llamaba Pedro Núñez, participó en el año 1212 en la toma de las Navas de Tolosa, y el rey le concedió cambiar la cruz que llevaba en la parte baja del escudo por una letra tau. Así, de esa forma, poco a poco y a base de leyendas que no se pueden documentar, se hicieron con este escudo que vemos en numerosos escudos de Chinchilla. Como decimos, el linaje de los Núñez será uno de los más importantes de Chinchilla. Emparentará con otras familias principales, por lo que su escudo es el que más se prodiga, sumado a otras armerías como la de los Robles, Reina, Flores y Cortés. Todos ellos se declararán descendientes del mismo tronco. En solitario lo vemos en la calle Hermenegildo Montesinos y en la llamada Casa Grande de los Núñez en Corralrubio. De esta forma enlazaron con otros linajes de la comarca. Así lo vemos en la Casa Palacio de la calle Obra Pía, porque el escudo que preside la fachada está partido. La superior corresponde a los Núñez y la inferior a los Cortés, apellidos correspondientes a Hernán Núñez, casado con Juana Cortés. Él fue el primero que elevó el prestigio y la riqueza familiar porque compró el cargo de alférez mayor, el más importante del concejo, y consiguió el reconocimiento de su hidalguía en 1567. La fecha coincide con los elementos de la fachada, porque la casa debió comenzarse a principios del siglo XVI por los adornos platerescos del frente superior, si bien está reformada en otras épocas, como en el siglo XVIII, cuando se colocaron los escudos bajo la cornisa, cuya línea se curvaba enmarcándolos. Estos arcos se debieron eliminar en los años 20, pues en las fotografías de Amador de los Ríos de 1911 aparecen, pero en las de los años 30 ya no los encontramos. Estos escudos son lo que se llaman armas de pretensión, porque responden a los linajes con los que se había emparentado o títulos y mayorazgos a los que se tenía derecho. Ambos están timbrados con coronas de hojas de apio que podrían ser de duque o marqués. La fachada sigue un modelo muy característico de lo que se denominaba casas principales, para distinguirlas de las casas de morada, las de la población pechera. Constan de 3 alturas, en el piso bajo tienen grandes ventanales y en el intermedio balcones, destacando la parte central. En último lugar, la galería o logia, que resguarda el habitáculo destinado a cámara de grano y almacén de productos agrícolas. Próximo a esta casa nos encontramos con la Plaza de España, donde permanece el escudo de don Diego Núñez Robles Valdés Valterra Laso de la Vega, que nació en 1731 e hizo testamento en 1801. Por ese documento sabemos que vivió aquí. Fue doctor en Derecho, alférez mayor, gentilhombre de Cámara del Rey, alcalde de la Santa Hermandad y alcaide del Castillo de Chinchilla. Por este cargo su escudo está rodeado de panoplia de guerrero, cañones, banderas y lanzas. Fue caballero de la Orden de Calatrava. La cruz de esta orden está acolada en el escudo. Se casó en Villanueva de los Infantes con su prima hermana, doña Ana Ballesteros y Valdés, nacida en 1741, hija de don Jerónimo Ballesteros y de doña María Reyes Valdés Fernández de Córdoba, Girón, Laso de la Vega, natural de Sevilla. Esta familia andaluza pertenecía a un linaje destacado. El escudo de alianza recoge las figuras de ambas familias. En el testamento también nos dice que construyó en la calle Corredera, hoy calle Fernando Núñez Robles, una casa principal y exquisita para su hijo Fernando como continuador en los mayorazgos familiares. Fernando Núñez Robles y Ballesteros nació en 1770 y se casó con doña María o Felipa Barnuevo Pando. La casa, de estilo neoclásico y con arquitecturas pintadas en los balcones y rematadas en frontón, conserva bajo uno de ellos el escudo de don Fernando, muy similar al de su padre. Fue construida en 1774, fecha grabada en la clave del umbral de la puerta, cuando solo contaba con 4 años,
Por eso solo aparecen sus armas. Fue coronel de milicias del regimiento provincial, caballero de Calatrava desde 1804, juez de Montes por el Estado Noble y regidor perpetuo de Chinchilla. En la calle Plus Ultra número 8 volvemos a encontrar a los Núñez. En este caso su escudo aparece en el escusón, la parte central, lo que indica que es el linaje más importante de esta familia que emparentó con los Flores, Reina, Robles y de la Mota. En la calle San Blas 3 encontramos un escudo cuyo linaje principal es el de los Barnuevo. En el tercer cuartel vemos a los Núñez Robles y en el segundo y cuarto los Abad Ortega, procedentes de Villahermosa, Ciudad Real. Corresponde a Sancho Barnuevo y Núñez Robles, caballero de Calatrava desde 1737, como lo demuestra la cruz acolada del escudo, y Felipa Fernanda Abad y Ortega, casados en 1759. Estas cruces las vemos también en otros blasones. Por ejemplo, y dentro de la misma familia, nos vamos a trasladar a la calle de la Cruz 8, vivienda que fue del caballero de la Orden de Montesa, don Fernando Antonio Núñez Robles Haro y Cañabate, quien obtuvo el hábito en el año 1680. Fue alférez mayor, familiar del Santo Oficio, juez de Montes y alcalde de la Hermandad por el Estado Noble. Pero en la fachada de su casa vemos otra cruz más. Sobre el balcón y bajo el tejado tenemos la cruz de Carlos III, distinción creada en 1771 bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción, que vemos en el medallón central, con el objetivo de recompensar a aquellos individuos que se habían destacado como servidores del Estado. Su lema era virtud y mérito, precisamente para mantener la ancestral política regia de premiar y conceder mercedes a los merecedores de esta alta distinción, porque las órdenes más antiguas habían caído en desprestigio desde que pudo comprarse un hábito por necesidades económicas del Estado, siempre en bancarrota, o incurrir en algún tipo de fraude sobornando a funcionarios o falsificando pruebas.